Desde cedronar.gov.ar leemos un título del 21 de mayo. Cedronar presentó los resultados de un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en alumnos del secundario. A través del Observatorio Argentino de Drogas, la Secretaría de Estado realizó esta encuesta que contó con la participación de 112.199 alumnos de enseñanza media de todo el país. Viaje Culturas. Viaje Culturas. Y quien coordinó esta investigación, este estudio, en su momento directora del Observatorio Argentino de Drogas de Cedronar, es decir, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, es también antropóloga ella y está en línea con nosotros. Es un placer recibir en Viaje de Gracia aquí en Fisherton CNN a María Guadalupe García. Guadalupe, bienvenida. Mi nombre es Sergio. Gracias, Sergio. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos también aquí con Emanuel. ¿Está? Bien, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Bueno, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias. Antropóloga, ex directora del Observatorio Argentino de Drogas. De todas maneras, este estudio, Guada, se desarrolló mientras vos eras directora del observatorio. Sí. Se hizo en forma conjunta, además, que es un punto también a destacar, con dos universidades nacionales. Y una de las universidades que participó en el relevamiento en las escuelas fue un relevamiento muy grande porque se incluyeron más de 1000 escuelas, desde Ushuaia a La Quiaca, en zonas rurales, en zonas difíciles de acceder, de modo que fue un relevamiento y un trabajo de campo muy complejo que lo coordinó en parte la Universidad de Rosario, en la mitad del país, Sí. y en la otra mitad del país la Universidad Nacional de Córdoba, de modo que fue un trabajo bien interesante. Bien. Aparte, esta es una capital de sustancias psicoactivas, me parece. Rosario, digo. Sí, los centros urbanos en general tienen algunas características. Esto no solo pasa en el país. Los grandes centros urbanos en general concentran, digamos, algunas modalidades de consumo significativas, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos, a qué nos referimos cuando nombramos sustancias psicoactivas? Sustancia psicoactiva es una sustancia que tiene algún impacto en el sistema nervioso central. O sea que en términos generales esta definición no distingue, como se ha distinguido históricamente, entre que una sustancia legal o una sustancia ilícita, digamos, o cuya tenencia está penalizada por la ley de drogas. De modo que la investigación incluye explorar los usos y formas de consumo de todo tipo de sustancias, no solo de marihuana, cocaína y pasta base, que son las que son más frecuentes mencionadas a nivel mediático, porque son las llamadas, digamos, sustancias ilegales o ilícitas. Y justamente lo que encontramos en esta investigación, que las drogas más consumidas por los estudiantes secundarios son las drogas de curso legal, son las drogas legales, digamos, o las sustancias psicoactivas cuya tenencia no está penalizada, tanto el alcohol como las bebidas energizantes en forma combinada con el alcohol, el tabaco como primer sustancia o como sustancia que se consume más tempranamente, digamos, y hemos explorado estas cuestiones, tranquilizantes con y sin prescripción médica, estimulantes, todo tipo de psicofármacos, que son sustancias que en general, por los datos que tenemos y por lo que digamos, por la información que hemos ido relevando, son sustancias que se obtienen de manera legal en comercios de venta al público, claro. Digamos, lo que es muy grave. Claro. Pues se trata de menores de edad, por claro. supuesto. Yo tuve el placer de presentarte y de presentar el acto cuando ustedes vinieron a la Universidad Nacional de Rosario, a la Facultad de Derecho específicamente, a presentar los resultados del estudio. Y me acuerdo que dentro de varios elementos que me llamaron la atención, uno de ellos tiene que ver con la edad de comienzo de consumo de estas sustancias psicoactivas. En general se ubica entre los 13 y los 15 años. Las sustancias que se consumen más tempranamente son, como te decía, las sustancias de fácil acceso, digamos, de compra a través de comercio de venta pública. Aproximadamente la media nacional es 13,3 el tabaco y 13,4 alcohol. Son edades bastante tempranas, digamos. Claro. Luego siguen tranquilizantes, estimulantes en 14 años y marihuana y cocaína en 14,6, 14,7. Claro, ¿y qué pasa con los de mayor edad? Digo, esto se va acrecentando con la edad. ¿Esos primeros tienen que ver con una etapa de curiosidad, de prueba?
Sí, es importante la pregunta que haces, porque si bien es obvio que uno diría que el consumo aumenta con la edad, lo que se observa cuando uno mira la curva según rango etario es que hay un salto fuerte más o menos entre el grupo de 14 años o menos y el grupo de 15 y 16. Digamos, las diferencias más pronunciadas se dan entre estos dos grupos, lo que indica que entre los 14, 15 y 16 años son los momentos en los cuales intensificar las acciones preventivas, las acciones de cuidado, de autocuidado, de pautas de autocuidado, porque lo que se observa es que la mayor parte de los pibes empiezan a consumir fuertemente en esta edad. Claro. Y también una cosa que recuerdo que nombraste, creo que en relación, por ejemplo, al alcohol, a la cerveza, quienes más consumen son las adolescentes y no los adolescentes. Alcohol se consume en proporciones similares. Lo que se observa en la tendencia es que entre los varones no ha crecido el consumo y sí entre las mujeres. Esto se observa también, y de un modo más llamativo, incluso en el consumo de marihuana, donde esto varía según jurisdicción. Yo les estoy hablando de las tendencias, digamos, a nivel general, las tendencias nacionales. Lo que se observa de un modo muy marcado es que la tendencia en el consumo de marihuana es una tendencia ascendente. Esto pasa en todos los países de la región, quizás en nuestro país un poco menos que en países como Uruguay o Chile, donde el crecimiento es más abrupto. Esto pasa en todos los países, en el nuestro también ha aumentado y está aumentando el consumo de marihuana, pero cuando uno ve la tendencia en los últimos años entre los varones, no hay ninguna variación. Y entre las mujeres se da un crecimiento abrupto. Se da un crecimiento abrupto que es lo que explica que esté creciendo el consumo de marihuana cuando no crece entre los varones. Estamos hablando con María Guadalupe García, antropóloga, ex directora del Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, CEDRONAR, sobre los resultados de un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en alumnos del secundario. Guadalupe, ¿qué es la lista de mosca? Alita de mosca. Bueno, esto casualmente empezamos a indagar en esto en un primer estudio que no está publicado todavía, pero que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario, donde, digamos, lo que se buscaba era caracterizar a los centros de tratamiento que atendían a chicos con consumo problemático, chicos o adultos, digamos. Uno siempre tiende a asociar, esto es un error que estoy cometiendo porque es muy frecuente, uno tiende a asociar estos consumos a los pibes o a los jóvenes, cuando en realidad uno mira quiénes son los pacientes que son más frecuentes recibidos en los centros de tratamiento, son, digamos, jóvenes adultos de entre 25 y 35 años. Claro. Pero más allá de esta salvedad que estoy señalando, en la lista de mosca es el relevamiento de Rosario, porque empezamos a indagar con una consultora también antropóloga que ha trabajado muy fuertemente en territorio ahí en Rosario. Cuando empezó a relevar en los distintos centros de tratamiento cuáles eran, digamos, los pacientes que llegaban o los chicos que llegaban con consumo problemático de pasta base, lo que se mencionaba era que no había consumo de pasta base o que no se estaban recibiendo demandas de atención por esta sustancia, y se mencionó esta sustancia que es la alita de mosca, que es mencionada también en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires como una cocaína de alta pureza. Sin embargo, acá aparece asociada, esto es en lo que hay que avanzar, digamos, en los análisis químicos para comprender, digamos, los distintos modos en que se van presentando las sustancias. Esto parece en los sectores más populares, digamos, de Rosario y en una fuerte situación de vulnerabilidad. Ya vendría a ser como un compuesto de cocaína de alta pureza, estimado su uso, que es una cocaína de más. Se nos interrumpe la señal en algunos momentos. A ver si caminas un par de pasos hacia alguna dirección para que podamos captarte mejor, Guadalupe. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí está, sí, perfecto. Bárbaro. Te consulto sobre dos cosas que me llamaron un poco la atención del estudio, del relevamiento, que tienen que ver, por un lado, con el consumo de tabaco y, por otro lado, digamos, pensando en el consumo de las drogas, leo que
La cocaína es una de las sustancias psicoactivas que es probada por los estudiantes en forma más tardía. Bueno, también más o menos se habla de 14 años, 6 en promedio. Pero digo, pensando en eso, ¿cuál crees que puede ser la diferencia entre los chicos, entre los niños y los adolescentes, al pensar la marihuana por un lado y la cocaína por el otro? Digo, ¿tiene que ver el tratamiento de los medios con estas cosas, que seguimos creyendo que la cocaína sí es algo dañino y que la marihuana no? Sí, vos sabés que lo que estás señalando es muy importante. Me preguntaste algo sobre tabaco antes, ¿no? Sí, también. Porque sobre tabaco lo que muestra dos cosas. Por un lado, en el caso del tabaco, lo que se ve en la tendencia es que es posible tener políticas exitosas en materia de reducción del consumo. Uh-huh. Porque esto se está observando en todas las provincias, en todos los grupos etarios, y digamos es la consecuencia de una política sostenida que ha habido desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde las distintas provincias también, que se valió de distintas herramientas, digamos, de un marco normativo, de acciones de prevención, de, digamos, distintas campañas, digamos, informativas. Y esto de cuando se sostiene a lo largo del tiempo, cuando se convoca a distintos actores, cuando se moviliza, digamos, en torno a este problema, es posible obtener resultados medibles en términos epidemiológicos. Uh-huh. Entonces, eso es un punto a destacar porque uno ve que es posible producir cambios, digamos. Claro. Por otro lado, con el tema está bueno esto que señalase Manuel, porque lo que se ve, y esto no es que se ve nada más acá en Argentina, digamos, se ve en Uruguay, esto insisto, esto es un fenómeno regional y global. Cuando uno habla de sustancias psicoactivas, cuando uno habla de drogas, hay que pensar en fenómenos globales y regionales, no aislados, que es un error al que se suele caer muy frecuentemente, no fenómenos aislados en un país como si este país fuese Marte. Digamos, más hoy con el nivel de conectividad que existe a nivel global, uno la verdad que es un error muy muy grande pensar que somos un país aislado cuando hablamos de este tema. Pero algo que se ve, y esto nosotros tenemos un estudio de opinión que va en esta dirección, también un estudio viejo de opinión del año pasado ya, pero lo que se observa es que hay una mayor aceptación a nivel social del consumo de marihuana. Claro. Esto, digamos, todos los estudios están indicando esto mismo. En los distintos países, recuerdo que mi colega ya en Chile comentaba de focus group que organizaron con jóvenes, y esto también aparecía. Digamos, hay una mayor aceptación y naturalización del consumo de marihuana. Esto, digamos, todos los cañones apuntan acá y todos los distintos estudios en distintos países de la región están apuntando a lo mismo, que hay una mayor aceptación, que hay una mayor, hay una falta, digamos, de condena del consumo de marihuana, claro, como por ahí era visto antes, ¿no? Uh-huh. Lo que implica que estamos frente a pibes que están viviendo en un mundo diferente al que por ahí vivimos nosotros, claro, ¿no? Claro. Donde era otra la mirada. Bueno, Guadalupe, es un tema vasto, profundo, nos interesa. Hay más preguntas que van a quedar ahora sin hacerse por una cuestión de minutos, de tiempos en el programa. Igualmente estamos en contacto y dispuestos a seguir tratando este tema con vos en futuras ediciones. Bueno, con todo gusto, Sergio. Dale, muchas gracias, Un saludo para los dos. Dale, un beso. Un beso. Chao, hasta luego, suerte. Allí estaba Guadalupe García, antropóloga, ex director del Observatorio Argentino de Drogas, del Cedronar. Para ampliar la información de esta entrevista, ustedes pueden navegar cedronar.gov.ar. Allí está la sala de prensa y el título: Cedronar presentó los resultados de un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en alumnos del secundario. Recordamos que una de las universidades que potenció la realización de este estudio es la Universidad Nacional de Rosario. Se presentaron los resultados hace, calculo que un mes y medio, no me acuerdo cuánto, en la Facultad de Derecho. Un tema que está muy cerca de todos, ¿no? Tiene que ver con los estudiantes secundarios. No se analizan las causas del consumo necesariamente, pero sí, por supuesto, los promedios, la edad de inicio, las sustancias, y algo que también me parece interesante de remarcar, tal como charlábamos, es que esto no está
ceñido solamente a los chicos de un solo target. No es que los chicos de menores recursos consumen más Paco, o los chicos de menores recursos consumen más alita de mosca. El consumo de sustancias psicoactivas es creciente en alguna parte de los estudiantes, de los alumnos, de los adolescentes en todo el país.